¿Sabías que en la antigüedad en el templo había 13 arcas para depositar las ofrendas? La contribución de la viuda llamó la atención de Jesús no porque fuera impresionante, sino porque había dado con sacrificio. La actitud del dador es más importante para Dios que el tamaño de lo dado. Hoy estamos en nuestro día 90 de nuestro plan de estudio, leyendo el Nuevo Testamento y Salmos en un año. Oramos juntos. Gracias te damos, amado Señor, por este día, Padre. Te pedimos que tu Espíritu Santo esté con nosotros en esta lectura. Ilumina nuestras mentes, enséñanos a meditar diariamente en ti. Ayúdanos a permanecer en tu presencia constantemente en nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y decimos amén. Lucas 20. La autoridad de Jesús puesta en duda. Aconteció que en uno de los días, cuando Jesús enseñaba a la gente en el templo y anunciaba el evangelio, se enfrentaron a él los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos, y le dijeron: «Dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio esa autoridad?» Jesús les respondió: «Yo también les haré una pregunta. Quiero que me digan, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres?» Y ellos razonaban entre sí diciendo: «Si decimos del cielo, él dirá, ¿por qué no le creyeron? Pero si decimos de los hombres, todo el pueblo nos matará a pedradas, pues están convencidos de que Juan era un profeta». Y respondieron que no sabían de dónde era. Jesús entonces les dijo: «Tampoco yo les diré con qué autoridad hago estas cosas». Parábola de los labradores malvados. Entonces comenzó a contar al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña y la arrendó a labradores y se fue de viaje por mucho tiempo. Al tiempo de la vendimia envió un siervo a los labradores para que le dieran parte del fruto de la viña, pero los labradores, después de golpearlo, lo enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, y ellos también a este, después de golpearlo y ultrajarlo, lo enviaron con las manos vacías. Después envió un tercero, y a este también lo hirieron y echaron fuera. Entonces el dueño de la viña dijo: «¿Qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizá a él lo respetarán». Pero cuando los labradores lo vieron, razonaron entre sí diciendo: «Este es el heredero, vamos a matarlo para que la heredad sea nuestra». Y arrojándolo fuera de la viña, lo mataron. Por tanto, ¿qué les hará el dueño de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará la viña a otros. Y cuando oyeron esto, dijeron: «Nunca suceda tal cosa». Pero él, mirándolos fijamente, dijo: «Entonces, ¿qué quiere decir esto que está escrito? La piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Todo el que caiga sobre esa piedra será hecho pedazos, y sobre quien ella caiga los esparcirá como polvo». El pago del impuesto a César. Los escribas y los principales sacerdotes procuraron arrestar a Jesús en aquella misma hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Para sorprender a Jesús en alguna declaración, lo acechaban, enviando espías que fingieran ser justos, y así podrían entregar al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron: «Maestro, sabemos que hablas y enseñas rectamente y no te guías por las apariencias, sino que enseñas con verdad del camino de Dios. ¿Nos es lícito pagar impuesto a César o no?». Pero Jesús, percibiendo su astucia, les dijo: «Traigan un denario». «¿De quién es la imagen y la inscripción que lleva?». «De César», contestaron. Entonces Jesús les dijo: «Pues den al César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios». Y no podían sorprender a Jesús en palabra alguna delante del pueblo, y maravillados de su respuesta, se callaron. Pregunta sobre la resurrección.
Acercándose a él algunos de los saduceos, los que dicen que no hay resurrección, le dijeron: Maestro, Moisés nos escribió: si el hermano de alguien muere siendo casado y no deja hijos, que su hermano tome la mujer y levante descendencia a su hermano. Eran pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin dejar hijos, y el segundo y el tercero la tomaron, y de la misma manera también los 7, y murieron sin dejar hijos. Por último, murió también la mujer. Por tanto, en la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Porque los 7 la tuvieron por mujer. Jesús les respondió: los hijos de este siglo se casan y son dados en matrimonio, pero los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni son dados en matrimonio. Tampoco pueden morir, pues son como los ángeles y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Pero que los muertos resucitan, aún Moisés lo enseñó en aquel pasaje sobre la zarza ardiendo, donde llama al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos, porque todos viven para Él. Algunos de los escribas respondieron: Maestro, bien has hablado, y ya no se atrevían a hacer más preguntas. Jesús, Hijo y Señor de David. Entonces Jesús les preguntó: ¿cómo es que dicen que el Cristo es hijo de David? Pues David mismo dice en el libro de los Salmos: el Señor dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David, por tanto, lo llama Señor. ¿Cómo pues es él su hijo? Advertencia contra los escribas. Mientras todo el pueblo escuchaba, dijo a sus discípulos: cuídense de los escribas, a quienes les gusta andar con vestiduras largas y son amantes de los saludos respetuosos en las plazas y de ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes, que devoran las casas de las viudas y por las apariencias hacen largas oraciones. Ellos recibirán mayor condenación. Para reflexionar. Estamos ya leyendo sobre los últimos días del ministerio de Jesús en la tierra, probablemente entre el lunes y martes antes de su crucifixión. Veremos cómo enseña públicamente bajo la mirada hostil de sus perseguidores. Este capítulo es un enfrentamiento espiritual entre la autoridad divina de Cristo y la resistencia humana del corazón religioso. Cada escena revela que Jesús no es un maestro más, es el Hijo enviado, el Rey legítimo que confronta la hipocresía con la verdad. En los primeros versículos, los líderes religiosos se acercan a Jesús con aparente curiosidad, pero en realidad con incredulidad, y le preguntan: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Jesús les responde con una pregunta sobre el bautismo de Juan, desenmascarando su temor al hombre y su falta de fe. No es que ellos no supieran la respuesta, sino que no querían reconocer la fuente de su autoridad. Cristo no discute para ganar un argumento, sino para revelar los corazones. Su respuesta deja en claro que quien rehúsa someterse al testimonio de Dios, ya sea a través de Juan, los profetas o las Escrituras, tampoco se someterá al Hijo. ¿Cuántas veces evitamos responder al llamado de Dios porque hacerlo implicaría rendirle el control? Luego, en los versículos 9 al 19, Jesús cuenta una parábola que refleja la historia de la redención. Dios es el dueño de la viña, envía a sus siervos, pero los labradores los rechazan, golpean y matan. Finalmente, envía a su Hijo amado, pensando: a él lo respetarán, pero ellos, movidos por la codicia, lo echan fuera y lo matan. Aquí Jesús anuncia su propia muerte. Los líderes, al escucharla, entienden que Él se refiere a ellos. Sin embargo, no se arrepienten, sino que planean destruirlo. Aún así, Cristo cita el Salmo 118, 22.
La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo, dejando en claro que el rechazo humano no altera el plan divino. Jesús será crucificado, sí, pero también exaltado como la piedra angular del reino. Cada vez que elegimos nuestras propias ambiciones sobre la obediencia, imitamos a los labradores infieles, pero cuando rendimos nuestro corazón, edificamos sobre la roca inamovible. Estos líderes religiosos no se cansan y siguen buscando la forma de poner en jaque a Jesús y ahora le preguntan sobre el tributo al César. Esa fue una pregunta tramposa, con tinte político, ya que si decían que no, sería acusado ante Roma. Si decía que sí, perdería el favor del pueblo. Jesús responde: den al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿No te encanta? En una sola frase establece los límites del poder humano y la supremacía del poder divino. Nuestra obediencia civil nunca debe desplazar nuestra lealtad celestial. Nosotros vivimos bajo autoridades humanas, pero nuestro corazón lleva la imagen de Dios, no del César. Le pertenecemos a Cristo. Como personas del reino podemos ser fieles a nuestras responsabilidades terrenales, familia, trabajo, sociedad, sin olvidar que todo en nosotros pertenece al Señor. Nuestra obediencia visible debe fluir de una devoción invisible. Los saduceos eran una secta judía que negaba la resurrección y para burlarse de la idea de la resurrección le presentan a Jesús un caso hipotético extremo sobre una mujer que se casa con 7 hermanos. En la respuesta, Jesús corrige a los saduceos, haciéndoles ver que desconocen el poder de Dios y que la resurrección no es una extensión de la vida terrenal. Después de responder a todas esas trampas que prepararon para Jesús, él toma la iniciativa y hace una pregunta. ¿Cómo es que dicen que el Cristo es hijo de David? Los judíos esperaban a un Mesías hijo de David, es decir, un descendiente del rey, pero Jesús muestra que el Mesías es más que eso, el Señor incluso sobre David. Está afirmando su divinidad y autoridad soberana, revelando que Él no solo es el cumplimiento de la profecía davídica, sino Rey eterno del reino celestial. En este punto podemos notar que Cristo no solo cumple con las expectativas mesiánicas que los judíos tenían, sino que las supera. Finalmente, Jesús cierra su enseñanza con una advertencia: cuídense de los escribas. Estos hombres buscaban reconocimiento, honor y prestigio religioso, pero su espiritualidad era superficial. En contraste, te adelanto algo que leeremos mañana. Una viuda pobre da 2 monedas, todo lo que tenía, y Jesús la exalta como ejemplo de fe genuina. Eso nos muestra la apariencia vacía frente a la adoración auténtica. Vivimos en una era donde es fácil mostrar devoción en redes o aparentar madurez espiritual en la iglesia, pero Dios ve el corazón. Él no busca personas que aparenten piedad, sino hijos que vivan rendidos por amor, aunque nadie lo vea. Nada en este capítulo sucede fuera del control soberano de Dios. Jesús no fue víctima de las trampas religiosas, fue el Señor soberano cumpliendo el plan redentor del Padre. Cada respuesta, cada parábola, cada advertencia fue parte de su camino a la cruz. Su sabiduría no solo silenció a los hipócritas, sino que reveló la autoridad del Hijo sobre todas las cosas. Si pudiera resumir todo este capítulo, te diría que Lucas 20 nos muestra que no hay terreno neutral ante Cristo. O nos rendimos a su autoridad o nos resistimos a ello. Hermanos, mi deseo es que podamos reconocer la autoridad de Cristo en cada área de nuestras vidas y responder con humildad, no con resistencia, que seamos personas cuya fe no busque lucir piadosa, sino vivir bajo el gobierno amoroso de Cristo, sabiendo que su señorío no oprime, sino que libera. Para meditar. ¿Cuántas veces evitamos responder al llamado de Dios porque hacerlo implicaría rendirle el control de nuestras vidas?
Somos como los escribas y fariseos y cuido solamente lo que se puede ver, pero descuido mi relación personal con Dios. Mucho que pensar. Pues muy bien, amigos, este ha sido nuestro día 90. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.